Pues muchas gracias, portavoz, y gracias a todos los compañeros senadores. Es decir, que desde este mismo sitio he pasado muchas jornadas, muchas tardes en esta misma sala Europa, presidiendo la Comisión Mixta para la Unión Europea. Por tanto, algunos hemos tenido la suerte de servir también a esta casa siendo diputados. Nadie es perfecto, querido Nacho. Y es verdad que mi compromiso desde que esta nueva ejecutiva, de la que formáis parte todos en la Junta Directiva y además con la presencia aquí del secretario general y de varios miembros de la dirección, del comité ejecutivo y del comité de dirección, he de deciros que mi compromiso era estar muy pendiente no solo de la organización territorial, estar muy presente en las provincias, en las autonomías, sino también trabajar codo con los grupos parlamentarios, que al final son esa especie de shadow cabinet, ese gobierno a la sombra, laboratorio, repositorio de ideas, de iniciativas, de legislación que en la oposición se hace incluso más necesario. Yo por eso quiero que este tipo de reuniones sean más habituales, que no sean extraordinarias y, por tanto, que no sea tan importante lo que yo tenga que decir o lo que tenga que decir cualquier miembro de la Dirección Nacional que venga, sino lo que nos tengáis que decir vosotros, que es, yo creo, que el punto más importante de esta visita es que nos contéis qué pensáis desde el Senado que hay que hacer con el momento que vive en España y con el momento que vive el partido. Dicho esto, tengo que decir que el motivo por el que he venido es variable. Son varias las cuestiones que me traen aquí hoy. En primer lugar, daros las gracias por la labor de oposición que estáis haciendo. Apenas 107, 108 días desde que tuvimos el Congreso Nacional y el Senado se ha convertido en una Cámara fundamental para hacer oposición a un mal gobierno que además ha intentado incluso subvertir las atribuciones legislativas que la ley concede a esta Cámara, por ejemplo, en la aprobación de cualquier modificación del techo de gasto y la senda de déficit que consagra la Ley de Estabilidad Financiera y Sostenibilidad, tal y como ha intentado el Gobierno, pero sobre todo también en las sesiones de control vibrantes, en las iniciativas legislativas, en las comisiones de investigación que está abanderando una mayoría absoluta en esta Cámara de 147 personas, comprometidas con la mayoría que nos dieron las urnas hace 2 años, pero sobre todo con el buen desarrollo de un país que está ahora mismo en malas manos. En segundo lugar, sí que me gustaría deciros que considero que en el Senado ahora mismo tenemos que desarrollar una política territorial más importante que nunca. Ahora mismo el principal problema que tiene España es la cesión del Gobierno a los partidos independentistas, en definitiva al Gobierno de la Generalitat. Y por eso, desde el Parlamento, pero en especial también desde el Senado, como Cámara Territorial, tenemos que acotar ese desafío que creo que es tremendamente perjudicial y que cada día nos va regalando nuevas páginas, en nuestra opinión, vergonzantes por parte del Gobierno. Venimos denunciando, también se ha hecho aquí en esta Cámara, durante estos meses, cómo el Gobierno del Partido Socialista está cediendo a todas las peticiones que hacen los independentistas. Lo vimos a la hora de intentar negociar el presupuesto en la cárcel. Lo hemos visto a través de la retirada de la acusación de rebelión por parte de la Abogacía del Estado y, por ende, después de ese mensaje del Ejecutivo, también a la Fiscalía General del Estado, aunque no aceptó esas indicaciones, e incluso, como se ha visto en algún medio de comunicación, en presiones explícitas al Poder Judicial, directamente al Tribunal Supremo, que no se han aceptado, visto el resultado de la instrucción. Por tanto, nosotros lo que tenemos que decir es que el principal problema para nosotros es lo que está pasando en Cataluña y esta Cámara, este grupo parlamentario, sois los que tenéis los votos suficientes para aprobar un artículo 155 que es imprescindible, que es urgente, que tiene que tener una amplitud suficiente y una extensión competencial que consiga acabar con la ilegalidad y, sobre todo, con la ausencia de convivencia y de prosperidad que se vive en las calles. Y lo último que yo quería decir en el día de hoy es que no es casual que en esta reunión de grupo, tal y como me dijo el portavoz, iba a venir nuestra compañera Pilar Barreiro. Yo creo que Pilar Barreiro, desde los meses tan difíciles que ha vivido, en los que ante una exigencia de un partido para aprobar los presupuestos hace apenas unos meses decidió integrarse en el grupo mixto hasta que pudiera demostrar, como ha hecho en la justicia, su inocencia, creo que era un día muy importante para que el que es vuestro presidente del partido dejara muy claro lo que ya dije en el Congreso, el mismo día del Congreso. Y es que este es un partido que va a ser muy exigente en la transparencia, en la ejemplaridad, en la asunción de responsabilidades
y, por supuesto, también en la colaboración con la justicia, pero que también va a ser igual de exigente a la hora de exigir disculpas ante acusaciones infundadas o ante la inocencia demostrada, como ha pasado con el caso de nuestra compañera Pilar Barreiro. Querida Pilar, el Partido Popular se tiene que hacer respetar. Y en los últimos meses no nos han respetado. Ha habido una doble vara de medir, dependiendo de si había un caso que afectaba al Partido Popular o a otros partidos. La sigue habiendo. Hay un absoluto desequilibrio del foco mediático de las supuestas irregularidades, no es tu caso, cuando afectan a un compañero del Partido Popular o a un compañero del Partido Socialista o de Ciudadanos o de Podemos. Y eso es algo que tenemos sencillamente que poner encima de la mesa. No podemos aceptar que en España se liquide la presunción de inocencia y, sobre todo, que las exigencias se ceben solo en nuestra formación política cuando muchos otros, y me acuerdo ahora mismo de los compañeros de Andalucía, están intentando poner de relieve lo que está pasando, por ejemplo, con el juicio de los ERE o los cursos de formación, y, sin embargo, no conseguimos ni el eco mediático ni tampoco la censura de otros partidos que mantienen esos gobiernos. Y yo por eso creo que tu actitud te honró, porque en ese momento lo que no querías era ser la excusa para que no salieran adelante unos presupuestos generales que eran buenos para los españoles y, sobre todo, que dotaban de mayor estabilidad la legislatura. Ya sabemos que fue una estabilidad que al final se truncó con esa moción de censura vergonzante, en la que algunos de los partidos que apoyaron las cuentas públicas luego participaron de la injusta reprobación a un gobierno, alumbrando este pacto con independentistas, batasunos y podemitas que ahora mismo lidera el Partido Socialista. Pero insisto que tu actitud te honró y creo además que tuviste siempre las palabras justas por parte de la Dirección Nacional en la que yo estaba, ponderando que lo hacías para no perjudicar los intereses nacionales y los intereses del partido, pero en ningún caso presuponiendo que tuvieras ninguna responsabilidad hasta que así lo dictaran los jueces. Al final, después de unos meses muy complicados, se ha hecho justicia y tu nombre se ha rehabilitado, por supuesto, a nivel de la justicia. Espero que se rehabilite también mediáticamente, no a lo mejor con la extensión que nos gustaría, pero desde luego se tenía que hacer en tu propia casa, en el Grupo Parlamentario en el Senado y en el Partido Popular. A nosotros nos van a medir también en cómo tratemos a nuestra gente y en cómo seamos justos a la hora de exigir responsabilidades o incluso medidas cautelares, pero luego, cuando la justicia ha hecho su trabajo, restituir tanto el honor como la posición de nuestra gente. Creo que esto es lo que hoy yo intento hacer aquí, darte las gracias por tu responsabilidad, pero también darte la bienvenida más calurosa y decirte que este partido se hace respetar. Es verdad que nuestro compromiso con la ejemplaridad, con la transparencia, con la rendición de cuentas, tiene que ser absoluto. Yo recuerdo también en el Congreso cuando dije que en este partido no se tolera la corrupción y en este partido tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares, aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción. Por eso, creo que nuestro partido tiene que ser no solo lo que nuestros afiliados quieren que sea, sino también lo que los españoles consideran y esperan que tenemos que ser. Tenemos que atrevernos a ser ese partido ejemplar, pero al mismo tiempo responsable y justo. Y por eso en los últimos días, en los que parece que hay filtraciones interesadas que nos quieren marcar la agenda, tenemos que mantener ese equilibrio. Un equilibrio exigente, sin hacernos partícipes de ninguna práctica del pasado que nos pueda avergonzar, pero también al mismo tiempo justo y equilibrado a la hora de tomar las medidas que se espera de nosotros sin caer en afanes inquisitoriales que devenirían irremediablemente en la injusticia. Por eso yo hoy lo que os quiero decir es que ese es nuestro compromiso. Es un compromiso en el que este partido no puede tolerar nada que nos aparte de nuestro compromiso con los afiliados, con los españoles, no solo con nuestros votantes, pero al mismo tiempo también dejar de relieve que en otras formaciones políticas, desde luego, no vamos a encontrar ningún tipo de elección. Hoy, como hizo ayer el secretario general, nosotros queremos preguntar directamente al Partido Socialista a qué está tardando para que dimita la ministra de Justicia o a qué está tardando Pedro Sánchez a cesarla. Si tan grave es para otros partidos
que se conozcan conversaciones que ni siquiera son sustitutivas de delito y que ni siquiera pueden ser, digamos, susceptibles de ninguna investigación judicial, ¿por qué miembros del Gobierno actualmente siguen en el escaño azul cuando en alguna conversación han escuchado de delitos que no han puesto en conocimiento las autoridades judiciales e incluso se han reído de prácticas mafiosas como redes de prostitución para extorsionar empresarios, políticos y periodistas? Por tanto, desde aquí lo que tenemos que exigir es eso, que ahora el Partido Socialista nos diga exactamente qué va a hacer con la ministra de Justicia, qué va a hacer con la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, qué va a hacer con el ministro de Ciencia e Innovación, qué va a hacer con el ministro de Exteriores ante todas las informaciones que hemos venido conociendo hasta ahora. Nosotros lo único que podemos decir es que hasta ahora no vamos a aceptar ninguna lección y hasta ahora lo que estamos haciendo es sencillamente cumplir nuestro código ético y, con pleno respeto a la presunción de inocencia y a las informaciones que vamos conociendo, ir dando los pasos que en justicia consideramos que son justos y son proporcionados. Y dicho esto, y como la legislatura parece que está entrando en cierta barrena, yo creo que el Partido Popular ya ha demostrado en apenas 100 días que somos la única alternativa de gobierno para España, que estamos liderando la oposición, que lo hacemos de forma responsable pero de forma firme y, sobre todo, que seguimos reivindicando lo mismo que dijimos desde el principio, que es necesario que se dé la voz a los españoles, que se convoquen elecciones, que consigamos decir que en España debe gobernar un presidente que no sea rehén de los intereses de aquellos que quieren romper España. El compromiso de Pedro Sánchez fue convocar elecciones prácticamente de inmediato al llegar a la presidencia del Gobierno. No lo ha hecho. Después ha intentado entretenernos con una negociación presupuestaria que sabíamos que estaba abocada al fracaso. Y ahora, cuando parece que ya se rinda la fatalidad de que los presupuestos no van a salir adelante, lo que no entendemos es que intente gobernar por Real Decreto cuando no tiene ni los apoyos para legislar ni tampoco la legitimidad para gobernar, si entendemos como legítimo depender de aquellos votos independentistas, batasunos o de los populistas de izquierdas. Por ese motivo, nosotros pedimos que se convoquen elecciones cuanto antes y hasta entonces vamos a seguir liderando una oposición en la que ya no se pueden cometer desde el Gobierno más errores. En nuestra opinión, por ejemplo, cuando conocemos que en el día de hoy el Gobierno no dice nada después de una sentencia del Tribunal Europeo en el que viene a decir que el señor Otegi fue juzgado de forma parcial. Por cierto, el mismo tribunal que dijo también en sus sentencias que el brazo político de Batasuna tenía que ser ilegalizado sin demora, o que dijo, sin ir más lejos también en sus sentencias, que evidentemente los terroristas en España también formaban parte no solo de la banda armada, sino de un entramado político o económico, y así es como se les derrotó. Yo tampoco les he escuchado decir nada cuando Ignacio Cosidó, vuestro portavoz, y otros compañeros estuvieron el otro día en Navarra y fueron agredidos. Incluso, hay que decir, la furgoneta de Albert Rivera recibió pedradas de los violentos y de los abertzales, que lo que intentan es que no podamos pisar ni siquiera un pueblo de España, como es Alsasua. En este caso tengo que decir que todos vamos juntos. La pedrada que recibe Albert Rivera en su furgoneta es como si la recibiera yo. Las agresiones o los insultos que puedan recibir ciudadanos es igual que si los hubiera recibido la delegación que encabezaba Ignacio Cosidó. En esto vamos todos juntos, los constitucionalistas, y lo que lamentamos es que el Partido Socialista no esté en nuestro mismo bando. Por eso yo ayer anuncié desde el Comité de Dirección que vamos a pedir, y hemos pedido una reunión a los partidos constitucionalistas que no están apoyando el Gobierno de Sánchez y los independentistas para que consigamos una estrategia conjunta de actuación frente a las amenazas de ruptura de la igualdad de los españoles y la unidad nacional que estamos viendo desde Cataluña. Yo lo que espero es que entre el Partido Popular, con 134 escaños en el Congreso, que es donde vamos a reunirnos, con Ciudadanos, con 32 escaños, con UPN, que tiene 2, yendo en coalición, por cierto, con el Partido Popular, también con Coalición Canaria, con uno, con Foro Asturias, con otro, e incluso con los representantes parlamentarios que tiene el Partido Aragonés aquí en el Senado, que sus representantes políticos podamos establecer una estrategia por la cual necesitamos ir unidos. No hay tiempo que perder.
Ya no hay más desgaste posible a la política de Estado. Ya no se puede caer en más humillaciones a nuestros principios fundamentales, como democracia y como respeto a la Constitución, que hoy mismo celebrábamos con una exposición fotográfica en el patio de los Naranjos de este Senado. Y por eso yo espero que todas las fuerzas constitucionalistas moderadas de un centro, en nuestro caso reformista, liberal, abierto a todos esos votantes, incluso socialistas, que no entienden a dónde está yendo su partido, insisto, que todos nosotros podamos juntarnos en una estrategia común y compartida para que este Gobierno no siga dañando la credibilidad, la legalidad y la reputación de España. Para ello, acabo como empecé. Es fundamental vuestra actuación, la labor del grupo, no solo mayoritario, sino con mayoría absoluta en la Cámara Alta. Yo lo que os agradezco es que sigáis desarrollando esa labor legislativa, esa labor de control al Gobierno, propositiva también en vuestras respectivas circunscripciones y, sobre todo, que lo hagamos con unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina. Aquí hay muchos senadores andaluces, pero, sobre todo, estamos todos los senadores del Partido Popular que queremos tener un magnífico resultado que acabe con 40 años de gobierno monocolor, de un régimen socialista que lo que ha conducido a Andalucía ha sido a más paro, a más déficit, a más deuda y también a unos casos de corrupción muy avergonzantes. Para ello yo os pido toda la implicación que estamos teniendo, la Dirección Nacional, también se la pediré la semana que viene al Grupo Parlamentario en el Congreso, que estemos presentes, que estemos ayudando, que hagamos una acción política, sobre todo porque esas elecciones van a ser también el preámbulo de las elecciones municipales y autonómicas y porque esas elecciones, cuando este Gobierno ya no dé más de sí, también serán nuestro principal pilar para apalancar nuestra victoria en las elecciones nacionales. Con vuestra ayuda estoy convencido de que vamos a conseguirlo y, por supuesto, me tenéis a vuestra disposición para que desarrollemos esa labor que los españoles esperan de nosotros. Muchas gracias.